Hola, 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 bienvenidos al Dado Maldito. A ver, voy a bajar un poquito la webcam. Yo creo que ahí ya se me ve algo mejor. Un poquito hacia para allá. Ay, más o menos. Muy bien. Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un directo más. Vamos a jugar en esta ocasión a Cartaventuras, un jueguecito de Eclipse Editorial que, como ya dice, pues es de aventuritas, ¿vale? Hoy no os traigo ningún wargame, pero bueno, todo a su tiempo. Ya sabéis que yo intento mostrar todo lo que tengo y va a llevar mucho tiempo porque son muchos juegos los que hay. Por eso tenemos también el canal YouTube, ¿vale? Para mostrar todo lo que tenemos. Muy bien, pues venga, vamos a ir a mesa, ¿vale? Vamos a ir a mesa y os muestro todo lo que hay. Fijaros, Este es Cartaventuras. Estas son las reglas del juego, ¿vale? La caja la estoy utilizando para tener la webcam un poquito más alta y que me podáis ver el jepeto. Y todo fenomenal. Muy bien. Pues a ver, cositas guays, cositas guapas. Comentaros. Este es Cartaventuras, ¿vale? Un juego que es casi es un dungeon crawler, pero a base de cartas. Está bastante chulete, está bastante bien. Y vamos a jugar en solitario. ¿Esto qué significa de jugar en solitario? Espera un momento, que yo creo que... vale, creía que tenía un micrófono un poco regular, pero no. Vale, lo dicho, este es un juego de aventuras, ¿vale? Se juega con cartas, dependiendo de la carta que te salga, pues así hay que realizar pues las acciones que vengan. Yo he elegido a este que es un elfo, ¿vale? Ya veis por aquí que está un elfo, parece que está echando un truño, pero no, está sentado en una piedra, ¿vale? No está giñando. Vale. Es este de aquí, ¿vale? Senkar, el iniciado. Eres un iniciado en el sentido más amplio de la palabra. Apenas has salido de tu morada y tu experiencia en cuestión de aventuras es casi nada, o casi nula. Eso sí, te chiflan los artilugios mágicos y has estado practicando con uno de ellos, en el huerto. Aquí está, sentado en el huerto, observando lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que hay. Valor de ataque 1, por lo que puedes considerarte un novicio autodidacta en las artes arcanas. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa los valores que tenemos aquí. Es que empiezo con 2 de... Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Bueno, por ahí. 2 de oro, que yo ya los tengo cogidos, ¿vale? Lo tengo por aquí abajo, ¿vale? 2 de oro, 1 y 2, bueno, este es su reverso y su anverso, pero como veis, sigue siendo oro. Vale, y esto de aquí es nuestra capacidad de combate, esto es de armas mágicas y este es de armas pues no mágicas, como puede ser una espada o una hacha tal, y esto como bastones mágicos y esas cositas o hechizos, ¿vale? Y esta es su, vamos a llamar, habilidad, que lo que hace es, pues digamos que es donde se siente cómodo el tío para realizar ciertas acciones, que ya iremos viendo paso a paso, ¿vale? Y tenemos por aquí otra cartita que es la que nos indica pues la vida que tenemos. Empezamos con 10 vidas, ¿vale? Tenemos por aquí los corazoncitos, así que fenomenal. Y tenemos esto por aquí, que lo vamos a dejar aquí. Y después tenemos estos, que son los pasitos, para indicar aquellas cartas que solo se pueden utilizar una vez, pues para decir que ya hemos estado ahí y ya no se puede realizar la acción de esa carta. Muy bien, lo vamos viendo poco a poco, ya sabéis cómo me gusta hacer funcionar las cositas. Vale, fenomenal. Pues yo creo que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar a la de ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a montar? Pues empezamos ya con la primera carta, ¿vale? Aquí es la carta por donde empiezas, así que esto es importante. Como veis aquí pone inicio y final. El juego consta de tener que matar este dragón y quedarnos con el oro. No tiene más, ¿vale? Aquí pone fin, ya es el tesoro, ¿vale? Ya veremos si llegamos a él, que esto lo veo complicado. Como estoy jugando en modo solitario, en 25 turnos tenemos que acabar con el bicho, ¿vale? Con el dragoncito. Si no, perdemos la partida. Vale, si se nos acaba la vida, evidentemente morimos y se acaba la partida. Así que hay varias formas de perder la partida y solo una de ganar, que es destruyendo al dragón. Bueno, ahora dice lo siguiente. Dice, llevas años oyendo la leyenda del tesoro y de su temible guardián, el gran dragón.
Vamos a ponerlo así, que yo creo que así lo vemos mejor. Sabes que eres un principiante en esto de las aventuras y que otros más avanzados que tú han fracasado, pero quieres intentar acabar con la bestia y llevarte sus riquezas. Lleno de ansiedad y temor, dejas tu casa e inicias tu misión. Suerte valiente. Muy bien. Pues venga, esto lo tenemos por aquí, ¿vale? Si escucháis ruido, ya sabéis, tengo a la señora por aquí, ¿vale? Andando, así que no hay ningún problema. Bueno, esperad, que no he explicado esto. A ver, aquí viene un símbolo de interrogación, ¿vale? Como es en modo solitario, la parte de arriba no hay que hacerla. Solo es a partir de 4 jugadores. Si mal no recuerdo, la parte de arriba sí puede ser utilizada. Mientras tanto, nada de nada. Vale, estos símbolos de interrogaciones es por dónde iban a ir el resto de cartas. Vale. Como es la inicial, tenemos que coger una carta del mismo color que nuestro personaje, ¿vale? Entonces, nuestro personaje es morado, pues tenemos que coger una carta de morado y nosotros elegimos hacia dónde ir. Si hacia el oeste, hacia el sur o hacia el este. Muy bien, pues vamos a coger una carta, vamos a ir hacia el sur. Pues venga, cogemos, tengo por aquí las cartas, ¿vale? Ya las tengo barajadas, pero vamos, le puedo pegar un meneo más, que no hay ningún problema. Venga. Y cogemos esta carta y nos dice, ¡buah! Ya empezamos con un monstruito. Empezamos fuerte. Perdonad que he movido la webcam, pero así, by the way. Vale. Y nos dice lo siguiente. Que estén muertos y podridos no significa que sean unos incultos. A los zombies les gusta que les llamen redivivos. Un chapoteo delata a uno de ellos que surge de la ciénaga que atraviesas. No son muy avispados, pero sí peligrosos. Si te alcanza 3 veces, te zombifica. ¡Hola! Y quedas eliminado de la partida. Lleva 2 monedas por si le vences. O sea que este me va a dar 2 monedas, ¿vale? Aquí también existe el loot. En este caso me da 2 monedas, otros me dan una espada, otros me dan un hacha o lo que sea, ¿vale? Me dan objetos también, no solamente moneditas. Pues venga, ataque mágico de 1 y ataque normal de 2, ¿vale? Pues fenomenal, pues lo ponemos aquí y nos movemos aquí, ¿vale? Pues tenemos que combatir con él. ¿Vale? Como nos hemos movido, solo se puede realizar una acción, que es moverse, y la otra acción, a ver si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver cuál era la otra acción, ¿vale? No quiero meter la zarpa y os digo las 2 acciones. Las 2 acciones, secuencia del turno, explorar una nueva zona, ¿vale? Y mover a otra zona. El jugador escoge una de las fichas, ¿vale? Una de las cartas. Y roba una carta del mismo color que la flecha dirigida, lee en voz alta, la sitúa adyacente a la carta según se dirija y mueve su personaje, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces tenemos que atacar ahora a este bicho. ¿Cómo le vamos a atacar a este bicho? Bueno, pues a este bicho le tenemos que atacar con unos dados, ¿vale? Que son estos de aquí. Hay 3 dados de color verde, como veis, azul y rojo. Vale, pues yo voy a elegir el azul para mí y el verde para los malos, ¿vale? Pues vamos a lanzar el ataque. Acordaros, tenemos un +1, ¿vale? Al ataque, que esto significa, lo voy a hacer con el mágico, ¿vale? Porque si os fijáis, espada no lo voy a vencer y ahora os explicaré cómo va. Bueno, primero lanzamos un 1, +1 son 2, pues lo hemos pifiado pero del todo. Vale, 1, que tiene él, +5 son 6. El tío me pega, ¿vale? Me pega. ¿Qué significa? Que pierdo una vida. Muy bien, pues empezamos fenomenal. Pues venga, volvemos a intentarlo. Podemos intentarlo todas las veces que queramos, que eso no cuenta como tiempo, ¿vale? O sea, como turno. Pues venga. 1, no me lo puedo creer. Y un 4. Venga, pierdo otra vida. También tengo la opción de huir, ¿vale? Pero quiero matarlo. ¿Quiero matarlo? ¿Quiero matarlo? No, no quiero matarlo. Venga, ya no voy a perder más vidas. Ahora puedo huir. Una cosa, para poder huir de aquí, ¿vale? Como esta carta es de mi color, de color morado, puedo huir gratuitamente. Si fuese de otro color, tendría que recibir un impacto, ¿vale? Pero bueno, en este caso no habría ningún problema. Así que vamos a escoger color verde. Vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, cogemos por aquí y soltamos. Bueno, vamos a ver. Grupo de orcos. Tras dejar la senda principal, te internas por una zona boscosa de un desvío. Al poco tiempo oyes una... espérate, aquí, yo creo que aquí lo veis fenomenal. Ahí, ¿vale? Una baraunda de murmullos
guturales, joder, de murmullos guturales que se acercan. Se trata de un grupo de orcos que se topa de narices contigo. ¡Oh no! ¡Odias a los orcos! Además de oler mal, no son nada amigables. Si les ganas en combate, obtienes más 2 monedas. Vale, pues entonces tenemos que entrar aquí. Por cierto, vamos ya por el turno 2, ¿vale? Esto ya sería el turno 2. Vale, pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que combatir sí o sí, ¿vale? Estamos obligados a combatir. Pues nada, el primer turno, después podemos huir. Pues venga, vamos a combatir, pues evidentemente con magia, ¿vale? Con este mágico. Que es un 2 y yo un 1, pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Un 2. Esto va muy mal, ¿eh? Esto va muy mal, muy mal. Ellos, con un 2. Y 2, 4. Vale, me vencen. Pierdo una vida. Vale, pues ahora ya estamos en el turno 3, ¿vale? En el turno 3. Turno 3, voy a huir. Huyo y me voy a poner aquí verde también, ¿vale? Vamos a coger uno verde. Ah, mirad, esto ya es una posada. Venga, vamos ahí. Al final de una posada, al fin una posada para descansar. Ya sabes, en el mundo aventurero las posadas son un poco de todo. Hospedajes, tiendas, bares, sitios donde contratar mercenarios albergan un montón de posibilidades. Aquí podrás comprar armas y objetos o vender sus partes, además de reponer un punto de vida si es la primera vez que vienes. Vale, pues entonces hemos dicho verde, ¿no? Verde, vale, verde con verde. Os fijáis, ¿verdad? Verde con verde. Vale, pues me pongo aquí, es la primera vez que paso, ya ponemos aquí unos pasitos. Gano un puntito de vida, pero lo pierdo porque he huido y esta carta, acordaros, es de color verde, que no es del mismo color que mi monigote, con lo cual, pues pierdo, me sigo manteniendo en 7 puntitos de vida. Vale, cositas. Vamos a ver qué podemos comprar con 2 de oro. Vamos a ver qué podemos comprar con 2 de oro. Tenemos por aquí esto. Vamos a ver. Tenemos por aquí esto, ¿vale? Aquí viene el coste de las cartas. Pues venga, vamos a ver qué podemos comprar con 2 de oro. Tenemos esto de aquí que me da más 1, nada. Es que con 2 de oro es complicado. Es muy, muy complicado que pueda hacer algo. 8 de oro, 4 de oro, 2 de oro. ¡Ey! 2 de oro. Este me puede venir bien, esta maza. Vale. Dice, esta maza es, en esencia, un pilón de madera dura con varios remaches de metal. No se puede considerar la quitaesencia del armamento, está claro, pero te puede sacar de un apuro en un momento dado. Decía el recordado y longevo guerrero Vetustius, vaya nombrecito, que no es mejor luchador quien mejor arma tiene, sino el que mejor la usa. Vale, pues de momento me puedo quedar con ese. Vamos a ver alguno más que tengamos por aquí con coste de 2. Nada, nada, nada. Esto nada. A ver, este me da 2. Coste 3, nada. Vale, pues yo creo que con esto... Ahí va, pues este también va muy bien. Este también va muy bien. Cuando uno piensa en las armas siempre le viene a la mente flamantes espadas. Flamantes espadas elegantes, ballestas, hachas afiladas y poderosos martillos de guerra. Sin embargo, a veces menos es más. Y las cosas como son. Aunque estas nudilleras no intimidan mucho, con ellas se liga mogollón. Sí, vas a ligar muchísimo con ellas, sí. Vale, pues me da igual el garrote que el otro. Vale, pues me quedo con el garrote, voy a comprar el garrote. Así que pierdo los 2 de oro, ¿vale? Por aquí, los 2 de oro los pago, los voy a dejar por aquí. Y listo, ¿vale? Me quedo con el garrote y ahora ya paso, en vez de tener 1 de ataque con armas, ya tengo 2. Pues fenomenal. Pues esto lo dejo por aquí. Lo voy a dejar ya por aquí. Y listo, listo. Muy bien, pues venga, vamos a ir ya con este turno 4, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Venga, turno 4, sacamos esto. ¡Buah! Otro bicho, vamos para allá. Y este lo tenemos más complicado. Este lo tenemos más complicado porque solamente le vale el daño mágico, ¿vale? Y aquí dice, la noche se te ha echado encima. En la oscuridad cualquier sonido se antoja temible. Se convierte en un lamento. De repente una luz mortecina, espectral, mortecina,
espectral va tomando forma a unos metros y un ente fantasmagórico se materializa ante ti. Sus ojos lechosos no presagian nada bueno. De hecho, el espectro te ataca con su toque gélido. Buah, este no da absolutamente nada. No da ningún tipo de recompensa ni nada. Pues intentaremos matarle, o sea, intentaremos huir y ya está. Venga, empezamos. Ataco yo primero, ¿vale? Yo decía que era el azul. Pues venga, solo tengo ataque de 1. 1 más 5 son 6. Él tiene 3 más 5, 8. Pues nada, me pega, ¿vale? Me quedan 6 de vida. Me quedan 6 de vida y ya no hago más. Ahora voy a huir, ¿vale? Pues cojo por aquí, huyo. Ya es turno 5, ¿vale? Estamos en el turno 5. Pues venga, huimos y ya lo tenemos por aquí. Laberinto, vale, pues venga. Turno 5, huimos. Acordaros que como estoy en el mismo color que mi personaje, pues no va a haber ningún problema y no voy a recibir daño, ¿vale? Dice: una construcción abandonada brota de la ciénaga. Te internas en ella. Su interior es laberíntico. Estancias y pasillos idénticos se suceden sin fin. Tira un dado. Pues tiramos un dadete. Un 2, vale. Si sacas un 4 o más, habrás logrado salir del laberinto con el trozo del mapa patatín patatán. En caso contrario, también escapas, pero no hallas nada y debes restarte un punto de vida por el cansancio acumulado. Fenomenal, fenomenal. Muy bien, muy bien. Venga, pues estoy a 5 de vida, o sea, esta partida se va a acabar bien pronto, ¿eh? Se va a acabar bien pronto. Vale, venga, vamos por el turno 6. Vamos a coger, ¿vale? Vamos a venir ya por aquí. Voy a dejar esto ya por aquí. Vamos a coger por aquí, vamos a coger un moradito, ¿vale? Un moradito más. Y nos dice aquí, tormenta. Unos nubarrones negros se cierran sobre tu cabeza. Primero solo es una gota, luego otra y una tormenta no tarda en llegar. Es torrencial y como no tienes donde ponerte a cubierto, acabas todo empapado. Pues hombre, normal, si es torrencial y no tengo donde cubrirme, pues es normal que me quede, pues eso, trastocado. A ver, un momentito, vamos a poner por aquí esto, así, lo que aquí va mejor, vale, fenomenal. Vale, dice, es torrencial y como no tienes donde ponerte a cubierto, te acabas empapando, vale. Ha sido tan intensa que un objeto de tu mochila queda inservible. Escógelo y descártalo del juego. Fenomenal. O sea que la maza se va al garete. Lo que hemos hecho no ha valido para nada. Bueno, pues ya está. Pues no puedo hacer más. Vale, pues venga, turno 6. Cogemos cartita verde, porque voy a ir para este lado. Vale. Nos dice: avanzas por un terreno abrupto, temiendo resbalar cualquier... Vamos a ponerlo así. Aquí, temiendo resbalar en cualquier instante. De pronto algo se introduce en tu zapato izquierdo. No, no es un guijarro, es una araña venenosa. ¿Podrás sacarla de tu pie antes de que te pique? Tira el dado. Tiramos un dadete. Un 6. Vale. Si sacas un 5 o un 6, logras hacerlo. Si no, la araña te pica, quítate 3 puntos de vida, a menos que tengas un antídoto, en cuyo caso no te afecta. Bueno, pues he tenido suerte, ¿vale? He tenido mucha suerte. Ya era hora que tuviese suerte después de la faena que me ha montado aquí el pollo. Vale. Cosas. Voy a ir aquí abajo, ¿vale? Voy a poner aquí abajo. Venga. Vamos por el turno 7 ya. Torre arcana. En medio de un paraje inhóspito se alza una torre de apariencia desastrosa. No da muestras de estar habitada, así que entras en su interior. Pronto compruebas que el lugar rebosa magia. Asciendes por unas escaleras y al final te topas con un portal de teletransporte que te puede llevar a cualquier localización morada. Vale, pues entonces de aquí voy a irme, ya me ha fastidiado, ya no puedo ir a voy a irme aquí, ¿vale? Voy a intentar a ver si puedo matar a ese bicho. Es que me va a dar 2. Es que no me va a compensar esto. Venga, vamos a venir aquí, a tomar viento, venga. Vamos a venir aquí y voy a luchar contra el bicho, ¿vale? Como puedo moverme, pues me he movido y vamos a luchar. Venga, luchamos con magia, ¿vale? Venga, magia. Un 6. Joder, con los unos. Venga, el bicho. Un 1 también. Estamos empatados. No ocurre nada. Venga, continuamos luchando. Un 2. Saco. Venga. El bicho.
Un 3, pierdo 1 de vida. Vale, venga, huyo. Me vengo aquí. Voy a coger color azul. Vamos por el turno 8. Venga, tú. ¡Buah! Vamos a ver. Mirad qué complicado se ha puesto esto, ¿eh? Berberisca, sí, hay que a veces las letras estas góticas me cuesta un montón de leer, me cuesta mucho, sobre todo las B's y tal, es que se ve aquí súper raro. Bueno, dice, la nave con la que navegas es asaltada por un bajel pirata. Sus tripulantes son temidos, como la canción del pirata de... Bueno, ya sabéis, la canción del pirata. Bueno, a ver, sus tripulantes son temidos berberiscos, comandados por una fiera capitana conocida como Fátima la Sanguinaria. No te va a quedar más remedio que pelear con ella si quieres salir con vida. En caso de vencer, ganarás a la barda Kaisum, robada por alguno de sus secuaces. Bueno, pues no me va a quedar otra, así que tiene 4 y yo tengo 1. Ya saben lo que va a pasar. 1, como no. 1, 5 y yo 1. Hala, pues venga, me quedan 3 de vida. Me piro, que puedo hacerlo. Me voy y me voy a coger una carta de aquí. Venga. Vale, venga, hombre. Vale, Banshee. Ya es noche cerrada y el viento ulula siniestro en los pantanos. Entonces te parece escuchar un lamento plañidero en la oscuridad. ¿Es el gemido del aire? ¿El siniestro treno de una voz humana? Te invade un intenso temor. Un temor justificado, pues una furiosa Banshee te ataca. Si logras vencerla, quédate con una bola mágica. Vale, fenomenal. Pues a ver. Pues aquí tenemos 4 de magia y yo tengo pues 1, ya sabéis cómo va esto. Ahora sacaré otro 1 y seguiremos así. Un 5, vale, un 5. Vamos a ver qué hace el malo. Un 2, pues 4 y 2, 6, 5 y 1, 6. Pues no hace absolutamente nada, ¿vale? Pues me piro, ¿vale? Sigo, me voy. O sea, vamos por el turno 10 ya. Por el turno 10 por lo menos, vale. Pues a este paso no voy a vencer a nadie, o sea, estamos aquí de paseo simplemente, ¿vale? Estamos de paseo, o sea, esto no te creas tú que voy a hacer mucho más. Con la suerte que yo tengo con los dados de esto, va fatal. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos petroglifos. Llegas a un claro entre las ciénagas. A su vera descubres que una piedra repleta de extrañas inscripciones antiguas. Es un petroglifo. Tira un dado. Tiramos un dado. Saco un 2, así que le hemos cagado. Si sacas un 3 o más, serás capaz de traducirlo y siguiendo las indicaciones encontrarás un amuleto oculto tras una roca aladeña. En caso contrario, te vas sin nada y continúas tu camino. Vale, fenomenal. Pues venga, turno 11. Turno 11. Vamos a coger uno verde para ir para acá, ¿vale? Venga, uno verde y venimos para acá. Vale, tenemos por aquí esto, ¿vale? Y nos dice, hombre árbol, poco a poco cae la noche. Estás comenzando a encender una fogata para acampar cuando un extraño árbol te grita, si eres amigo del fuego, eres mi enemigo. Posee poderosas ramas con las que herirte y sus pies son raíces firmes que evitan que se caiga. Si vences, podrás llevarte la mascota que lo acompaña, un dodo. Vale. Pues venga, pues tiene magia, pues vamos con la magia porque yo de momento no tengo nada para hacerle daño físicamente. Vale, pues venga, vamos con el dodo este. O sea, con el dodo no, perdón, con el árbol. Pues venga, vamos a tirar esta vez por el árbol primero. Saca un 2 y 4 son 6. 1, como no, y de 1, 2, pues pierdo 1 de vida. Fenomenal. Y ahora pues voy a huir, pierdo otro de vida porque huyo y me pongo aquí con este, ¿vale? El goblin, a ver, el goblin este nos dice, goblin chulesco, estás silbando una tonadilla cuando de pronto
se corta el paso, te corta el paso un ser pequeño, repugnante y contrahecho. Es un goblin y encima chulesco. Te mira con desdén y te suelta: aventurero de pacotilla, quiero tu dinero y lo quiero ya. Sin aguardar a tu reacción, te saca las uñas sucias y la lengua aún más y se lanza a por ti. Vale, pues fenomenal. Pues evidentemente con magia, ¿vale? Y vamos a tirar el dadete, vamos a ver. Un 5 más 1, 6 y él un 4 más 1, 5. Bien, le he vencido, menos mal. Le he vencido. Vale, no ganamos absolutamente nada, ¿vale? Pero por lo menos no nos destroza. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A esto hay que darle la vuelta y vamos por el turno 12, por 12 o 13, ya he perdido la cuenta y tenemos que sacar otra cartita, ¿vale? Que se pone aquí encima. Y nos dice lo siguiente: susurro. En este lugar te aterroriza todo, sombras, gemidos, truenos y en un momento dado llega a tus oídos un susurro misterioso, profundo y continuado. Ignoras de dónde viene, no sabes cuál es su origen. Suena bajo, frío, espectral, pero estás de suerte, pues el murmullo te guía hasta una tumba en la cual reposa entre huesos un cetro estrellado. Menos mal, ya tengo otra cosita, menos mal. Hemos conseguido un cetro estrellado. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Cetro estrellado, cetro estrellado. No creáis que esto va a ser la pera limonera, será un cetro de lo más... no, esto no es, perdón, esto es para comprar. Esto es para comprar, es este de aquí. Pues será de lo más básico y cutroso que haya. O sea, tampoco es para cetro estrellado, ¿vale? Pues aquí tenemos. Y nos dice que el cetro estrellado fue el premio concedido al rey del baloncesto elfo. El rey del baloncesto elfo, muy bien. En el año del canguro, por contar con más de 100 partidos ganados. Sin embargo, un arcano poder se esconde en su interior. Cada vez que su amo apunta con él a un enemigo, este no puede evitar botar como un balón de baloncesto hasta caer exhausto. Vale, pues me da 2 para ataque, pues eso, ataque mágico, ¿vale? Pues ataque mágico. Muy bien, pues venga, ya estamos aquí, pues me volvería a tocar. Pues vamos a poner aquí otra cartita y ya me quedo sin espacio, me voy quedando sin espacio. Vale. Ahora dice: espejos. Entras en una especie de sala inmensa llena de espejos y te ves a ti mismo replicado 1000 veces. ¿Cómo saldrás de aquí? Tira un dado. Un 1, ¿cómo no? Tira un dado. Si sacas 3 o menos, pierdes un punto. ¡Hala! He muerto. Ya está. He muerto. Pues aquí se ha acabado el juego, ¿vale? Se ha acabado el juego. Así de claro. Pues ya está, pues hemos llegado hasta aquí. ¿Veis qué fácil, qué sencillo para toda la familia? ¡Jopetas! Es que sacando unos en el dado es que es imposible. Es que así no se puede jugar. Es que no puede ser. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Es que no puede ser. No puede ser. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Bueno, por lo menos en esencia os he enseñado cómo funciona el cartaventuras, ¿vale? No hemos llegado a dragoncito, pero bueno, fijaros, yo lo que quería era enseñaros cómo se jugaba, ¿vale? Y como veis, pues nada, imaginaros que yo ya estoy a tope de todo, que tengo aquí el cojo cetro y la cojo espada también, y decido ir a por el tesoro. Bueno, pues llegado el momento, en vez de coger uno de estos, ¿vale? Morado, le digo: venga, me voy a enfrentar ya al tesoro. Pues venimos aquí, al dragón. Venimos aquí, nos enfrentamos al dragoncito y habría que hacerle 2 puntos de daño, ¿vale? Uno es superando esto de aquí, fijaros que tiene un 8 en magia y un 8 en ataque físico, ¿vale? Entonces, pues nada, le haces esos 2 puntos de daño y serías el vencedor. En este caso, pues me ha vencido el tablero porque me ha machacado todo lo que ha querido y más, porque el dado no me ha acompañado absolutamente nada y tampoco me acompaña. O sea, siempre que juego a esto, siempre me pasa lo mismo. Así que es imposible ganar. Imposible. Todas las veces que he jugado, todas las veces sacando unos. Todas. Yo no sé qué le pasa a estos dados, pero da igual el color que escoja, da absolutamente igual. Todos son unos. Así es imposible jugar.
Así que nada, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya molado cómo funciona el juego. Como veis, es un Dungeon Crawler a base de cartitas. Como veis, muy facilito, no tiene nada de reglas, es muy sencillo. Pero bueno, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Ya sé que ha sido un poquito corto, ¿vale? Tampoco es que el juego dé para mucho más, a menos que sea repetir otra vez la partida, pero realmente lo que quería hacer era enseñaros cómo funcionaba el niño y ya lo habéis visto y tal. Si es en tal caso, bueno, pues hago otro directillo y probamos con otro personaje y toda la pesca y lo vemos un poquito más en detalle y a ver si tenemos mejor suerte, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por suscribiros y aquellos que no estéis, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por aquí por Twitch, evidentemente, que sabéis que hacemos los directos, y en YouTube, que también estamos ahí dándolo todo. Y nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Venga, hasta luego.